Buenas noches, ¿me escuchan todos? Buenas noches, doctor. Sí, se escucha. Perfecto, vamos a comenzar, ¿no? Bien, parece que por Zoom mismo vamos a tener que hacer las clases. Perfecto. Bien, estábamos pendientes ya de empezar con ejercicios acerca de la compensación del sodio, ¿sí? Ya habíamos dicho que la fórmula que nosotros vamos a utilizar para la compensación es la siguiente, es la fórmula de Adroguema-Díaz, ¿no? Sí. Sería Esta fórmula de Adroguema-Díaz nos dice sodio de la infusión menos el sodio del paciente dividido para agua corporal total más 1. ¿Ok? Y habíamos establecido también que agua corporal total es igual al peso en kilos por un coeficiente, donde este coeficiente será de 0.6 en hombres jóvenes, 0.5 en mujeres jóvenes u hombres ancianos, 0.45 mujeres ancianas y 0.4 en obesos. ¿Ok? Vamos a poner nosotros un ejemplo de un paciente. Vamos a poner un ejemplo, un paciente de 70 años con antecedentes de hipertensión en tratamiento con losartán 50 más clortalidona 50 miligramos. ¿QD? El paciente acude a la emergencia de un hospital por presentar deterioro del nivel de conciencia. Dentro de el trabajo diagnóstico de este paciente, lo único que nos llama la atención es un sodio de 113 vales. La glucosa, las proteínas y los triglicéridos están normales. Vamos a poner el peso de nuestro paciente, 55 kilos. ¿Ok? Vamos a resolver el siguiente ejercicio en base a nuestra fórmula de Adrogué-Díaz. Les había dicho en las clases anteriores, ¿no es cierto?, que dentro de las metas, primero hay algunos prerequisitos antes de la compensación que debemos conocer. Uno de ellos son las metas, que es en claro cuando es aguda y cuando es crónica. Y las metas son de hasta 0,5 cuando es aguda, hasta 0,5 equivalentes por hora, o de 10 a 12 equivalentes en 24 horas, o 18 equivalentes en 48 horas. Si es crónica, hasta 8 equivalentes en 24 horas. Perfecto. Estas metas debemos tomarlas en cuenta. Y segundo, los insumos que tenemos, que son justamente todos estos que habíamos establecido, ¿sí? Cloruro y soletroles. Bien, con esos prerequisitos, entonces, me voy al ejercicio y voy a establecer cuál es el sodio de la infusión. Primero debo establecer, el sodio de la infusión no es otra cosa sino la propuesta de hidratación que ustedes van a emplear en el paciente con la finalidad de corregir en el tiempo que obviamente en base a las metas tengamos que hacerlo. En este caso, voy a proponer yo voy a dar una propuesta de hidratación. Se me ocurre, vamos a poner nuestro sodio de la infusión 500, perdón,
500 ml de solución salina al 0,9% más 4 ampollas de sodio. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo así 500? ¿Por qué no puede ser 1000 con 3? No importa, esa es su propuesta de hidratación. Ustedes pueden hacerlo, no hay problema. Obviamente aquí yo tengo que analizar algunas situaciones. Debo analizar el contexto de mi paciente. Si es un paciente que tiene signos de sobrecarga hídrica, ¿sí? Obviamente yo no le voy a pasar mucho líquido en ese paciente, ¿sí? Sino más bien intentaré promover una solución o una infusión más concentrada. Si de pronto es una hiponatremia hipovolémica en el que el paciente ha perdido grandes cantidades de líquido, quién sabe, tengo que pasarle bolos de cristaloides previamente, antes de hacer ya la compensación. Es decir, todo dependerá del contexto de mi paciente. Yo en este paciente es un paciente adulto mayor, hipertenso, ¿sí? Prefiero no sobrecargarle mucho de líquido. Voy a plantear esta propuesta de hidratación que, como les mencioné, 500 de cloruro al 0,9% más 4 ampollas de sodio. Voy a ver cuánto de sodio está contenido aquí. Les había dicho que por cada 1000, ¿sí?, de cloruro de sodio hay 154.000 equivalentes, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso les había comentado. Entonces tendremos 77. Aquí tendría entonces en primera instancia 77.000 equivalentes de sodio. Entonces, 4 ampollas, 4 por 4, no se olviden que cada ampolla tiene 34.000 equivalentes. ¿Cuánto es 4 por 34? Vamos haciendo el cálculo conmigo. ¿Cuánto? 136. 136. 136. 136. Hay en las 4 ampollas 1000 equivalentes de sodio asimismo. En total, entonces, 77 más 136. 213. 213.000 equivalentes de sodio. ¿Sí? Esto es lo que hay en mi propuesta de hidratación. ¿Sí estamos claros? Sí. Ustedes, la hidratación de ustedes, qué sé yo, uno de ustedes dice, no, yo no le voy a dar en 500, le voy a dar 1000 con 4 ampollas. Perfecto. Entonces ya en los 1000 no tendrá 77, sino va a tener 154. ¿Sí está claro esa parte, no? El sodio de la infusión es la propuesta de hidratación de ustedes, Esta no es fija, ¿ya? ¿Y por qué no es fija? Porque va a depender del contexto del paciente, ¿sí? No va a ser lo mismo hidratar o compensar el sodio en un paciente que está con signos de sobrecarga hídrica que en un paciente hipovolémico o en un paciente euvolémico. Por eso es que la propuesta de hidratación, el sodio de la infusión depende de ustedes y del contexto del paciente, por supuesto. ¿Estamos claros? Entonces, voy a utilizar con esta propuesta de hidratación, ahora sí, la fórmula, ¿no? Entonces, en este punto, ahora sí, sodio de la infusión, que en este caso sería 213, menos el sodio del paciente. ¿Cuánto es el sodio del paciente? 113, dividido para agua corporal total. Les decía que agua corporal total es del kilos, que en este caso pesa 55 mi paciente, por un coeficiente. Este paciente es un paciente masculino de 70 años. Es ya un paciente masculino adulto mayor, anciano. El coeficiente aquí es 0.6. Todo esto más 1. Perdón. Le decían, es 0,5, que no se olviden, 0,6 es en hombres jóvenes. 0,5 mujeres jóvenes u hombres ancianos. Estamos hablando de que es un paciente de 70 años. ¿Okay? ¿Cuánto me... Vamos al cálculo. 3.5.
3.5. 213 menos 113. Ya. Ok, tenemos 100 acá arriba. Tenemos 55 por 0.5 más 1. Abajo tengo 28.5. 100 dividido para 28.5. Tenemos 3.5, ¿no es cierto? 3.5. 3.5, ¿qué? Miel equivalentes de sodio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo utilizo esta propuesta de hidratación, ¿sí? Yo voy a subir el sodio del paciente en 3.5 de su valor original. ¿Cuál fue su valor inicial? 113. Al pasarle yo esto, ya lo voy a subir aproximadamente a 116.5. Obviamente que después de pasar la infusión, ustedes tendrán que hacer un control por laboratorio central. Ahora ustedes van a decir, pero doctor, ¿en cuánto tiempo le pasamos? Que es la pregunta del millón para yo no caer en una encefalopatía pontino desmielinizante, ¿sí? O sea, una compensación muy rápida. Primero analizo, ¿este tipo de hiponatremia qué será? ¿Aguda o será crónica? ¿Qué dicen ustedes? Primero, ¿cuál creen que sea la causa de la hiponatremia? ¿Cuál creen ustedes que sea la causa de la hiponatremia? Diurético. El diurético. La La clortalidona. clortalidona. Es probable que sea, aunque usted ha preguntado en este punto, bueno, ¿y cómo estaba la volemia del paciente? ¿Cómo estaba la presión arterial? Porque no se olviden que el diurético también me puede dar una hipotémica, ¿no es cierto? Ya, entonces es importante y acá todo, no se olviden sí, es importante conocer la causa. El diurético no es usado el paciente con un te toma la garganta. ¿Qué tipo de hiponatremia fue esta o es esta? ¿Qué tipo de hiponatremia es? ¿Aguda o crónica? Crónica. Crónica. Hiponatremia es una crónica, ¿sí? Hiponatremia crónica es un paciente que ya viene tomando mucho, bajando poco a poco hasta que te llega una cifra en la cual ya obviamente fue inevitable la sintomatología. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden en las metas, siempre las metas. En la clínica, sí, compensar hasta 8.000 equivalentes en 24 horas, doctores. ¿Ok? Entonces, hasta 8.000 equivalentes en 24 horas. 3.5 mil equivalentes en cuánto tiempo pasar. Hagamos esta regla de 3. Si 8.000 equivalentes en 24 horas, 3.5 en cuántos? 3.5 por 24 dividido para 8. Estamos hablando en 10.5 horas. ¿Sí? ¿Estamos claros todos? Estoy Sí. aplicando una regla de 3, nada más, Sí, en base a las metas. ¿Sí? ¿Perdón? Sí estamos claros, ¿no? sí, Es una todo regla claro. de 3. Si 8.000 equivalentes en 24 horas, los 3.5 estos, ¿en cuánto tiempo voy a pasar? 10.5 horas. Más le voy a decir a la enfermera, no, le voy a decir a la enfermera, no le pasen 10.5, pasemos 11. horas. Ya. Trabajemos margen pequeño. Entonces, la prescripción a la enfermera
la prescripción a la enfermera, ¿cuál va a ser? Cloruro de sodio, ¿no es cierto? Cloruro de sodio al 0,9%, 500 ml, más ampollas, pusimos, ¿no es cierto? 4 ampollas de Soletrol NA, o si quieren poner esto en 1000 equivalentes, háganlo, ¿sí? Cloruro de sodio al 0,9%, 500 ml, más 4 ampollas de Soletrol NA, pasar IV en bomba de infusión, ¿sí? Pasar IV en bomba de infusión, 11 horas. Punto. Esa va a horas, sí, le pongo 5 horas, sí. Solamente es por quedarme un poco sobre el margen de seguridad. Aquí, pasada esa, ustedes deben pedir para corroborar. Si bien es cierto, ustedes pueden aproximar, ¿sí? Aproximar que después de este tiempo el sodio va a estar más o menos en cuantos en 116.5, ¿sí? Por estos 3.5, ¿no? Más o menos va a estar en 116. Sin embargo, el laboratorio central les puede dar una variación por ahí. Supongamos, les dio 117, 117 punto y algo. Sí, es importante siempre corroborar ese valor, doctores, con el laboratorio central. Les decía, la meta para compensar el sodio no es llevarlo, ¿sí? No es llevarlo de a un valor normal, no. Les decía, es importante llevar nuestro sodio ¿a qué? Hay que subir el sodio en una primera etapa, subir el sodio hasta un valor seguro, ¿sí? ¿Y cuál era este valor seguro? Un sodio mayor de 120. Ese es un valor seguro. Una vez que he conseguido esto, mi segundo objetivo es subir el sodio, ahora sí ya a un valor normal. Pero esto ya lo tengo que hacer en los próximos días. ¿Sí? En esta primera instancia, esto obviamente es una etapa aguda. Voy a dar cargas. Y en esta ya es una etapa de mantenimiento. Aquí ya no doy cargas, sino preparo una hidratación para 24 horas. ¿Sí? Acá, en cambio, en la etapa aguda yo lo hacía en horas. Le pasaba en 10 horas, en 6 horas, en 7 horas, dependiendo. ¿Sí? En cambio, en una segunda etapa, ya cuando he alcanzado el seguro, ahora necesito dejar mi mantenimiento, implica dejarlo para 24 horas. ¿Estamos claros en eso? ¿Alguna duda, doctores, hasta ahí? Ahora, en este ejercicio, ¿yo puedo decir que ya he alcanzado un valor seguro o no todavía? No todo. No. Doctor, una pregunta. Todavía, ¿no es cierto? Le subí 3, más o menos. No le he hecho bien. Está con mala señal de internet. Sí, Doc, no se No. logra escuchar. Tenemos mucha interferencia, se entrecortan muchas palabras. Yo estoy al lado del router. Estoy No se le escucha muy bien, con doctor. 100% estoy. Qué raro, estoy realmente al lado del router. Déjenme ver de pronto. Pensé que era mi conexión. Miren, estoy con toda la señal. No, es en general, no, se entrecorta demasiado. Y Por- entender bien las palabras Ya. que usted dice. A Ese ver, ejercicio sí.
Bueno. Ok, a ver, ¿alguna duda hasta ahí? No. Ya. Entonces les decía, en este punto yo todavía no he alcanzado un valor seguro, ¿sí? Estoy en 116.5. El valor seguro era, ¿cuál era? 120. Más de 120, más de 120, ¿sí? Ya, entonces me falta todavía. Si yo decido en mi paciente, volverle a pasar otra de estas, 10 ¿no es horas. cierto? En el mismo tiempo. Quiere decir que en otras 11 horas más, ese sodio, ¿en cuánto va a estar? 7 más. Sube 7. ¿Cuánto? 20. Claro, subiría 7 en total del valor inicial, o sea, 113 y 7 estaríamos justo bordeando el 120, ¿sí? Ujú. Sí está claro eso, ya. Y una vez que ha alcanzado el 120 o más, le dejo la hidratación, que puede ser, doctores, la misma, para no estar haciendo más cálculos, puede ser la misma. Pero ahora ya el mantenimiento no le voy a dejar para que pase en este tiempo, sino ¿en cuánto le voy a dejar que pase? En 24 horas. En 24 horas, perfecto. ¿Sí? Entonces, miren, yo para compensar este paciente, este caso en particular, yo necesité dos cargas, ¿sí? Y finalmente el mantenimiento. Entonces, si nosotros nos proyectamos y vemos, a ver, este paciente con una carga de estas que le di en 11 horas me va a subir 3.5, que es esto de acá, ¿no es cierto? Todavía no estoy en un valor seguro. Le paso otra carga de esas, en 11 horas voy a tener otros 3.5, es decir, ya llegué a 120. Allá. Ahora sí, o sea que prácticamente en cuánto tiempo le llevé a un valor seguro a este paciente, 11 y 11 En son 22 horas. 22 horas. En 22 horas a este paciente ya le llevé a un valor seguro, allá. Entonces ahora sí, después después de estas 22 horas, ahora voy a dejar algo de mantenimiento que va a ser lo mismo, pero ya no le voy a pasar en 10.5, sino le voy a pasar en 24 horas. Quiere decir que en 24 horas me va a subir otros 3.5 más, ¿no es cierto? Si estamos con eso, claros en eso. O sea, en 24 horas me va a subir 3.5 más, que sería, ya no estaría en 120, sino estaría en 123.5. 123.5. En otras 24 horas más, otros 3.5. Ya tendría en 127. En otras 24 horas más ya estaría por el 130. En otras 24 horas más estaría en 133. En otras 24 horas más estaría más o menos en el 130 y algo, ¿sí? O sea, ¿cuántos 7. días he necesitado para compensar? Más o menos entre unos 5 a 6 días he necesitado para este paciente de volver normal. La aguda, ustedes compensan o la con la etapa en cargar a un valor cero. Alcanzado el valor, subiendo dio a un valor normal ya en los siguientes a través de un mantenimiento, es decir, ya de 24 horas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, miren lo importante que es saber la compensación y hacer una compensación racional, doctores. No es que yo de entrada, imagínate lo que es ya predecir en cuánto tiempo le vas a pasar. Cuando normalmente hasta aquí quizás lo hacíamos y decíamos, no, pásale en 300 o en 500, ponle unas 2 o 3 ampollas y pásale eso en unas 4 horas. ¿Sí te das cuenta? Imagínate, pasarle en 4 horas. Qué lejos que estabas de lo que realmente tenías que pasarle. Del tiempo en el que
podrías pasar corriéndote de una encefalopatía pontino desmielinizante. ¿Sí? Entonces ya no es que es al ojo. Ah, no, pásale 300 con 2 ampollas, en unas 2 horitas pásale. O pásale estos 500 en 1 hora. Chuta, ¿y de dónde sacaste la hora? ¿Por qué no puede ser 2 horas? ¿Por qué no puede ser 3 horas? ¿Sí? Entonces miren lo importante de conocer esta fórmula, de conocer las metas de compensación. ¿Sí estamos claros? Sí, Peor aún, en las emergencias, ver que viene con 113 y después le ves al paciente, cree en qué, en 12, 14 horas y ya está en 135 el sodio. Ahí sí te vas para atrás como condorito, ¿sí? Entonces, y eso pasa, ¿ya? Entonces, Doctor, una mucho pregunta. cuidado, sí. Esta fórmula, ¿verdad? Es variable, ¿verdad? Por ejemplo, usted pone aquí iniciar con una reposición de 500 ml más 4 ampollas. Pero si llega un paciente, por ejemplo, que haya tendencia a la hipotensión, por ejemplo, por el uso de clortalidona, yo podría iniciarle bien con el litro de solución. Claro, tú Claro, necesitas primero es variable. estabilizar ese paciente. Ajá. Es variable. Por eso el sodio la infusión lo ponen ustedes, doctores. Hola, no se Al escucha bien. Disculpe, doctor, ¿puede paciente que repetir, por usted, favor? Porque no se le imagínate que llegue escucha. hipotenso, ¿sí? Les decía que sí, que el sodio de la infusión es variable, que eso lo ponen o lo determinan ustedes, Claro. ¿sí? De acuerdo al contexto del paciente. Paciente hipovolémico, obvio que esas presiones y quizás ya le pasé unos 1000 cloruro. Es 1000 también ser sumados a esto, ¿sí? Porque este 113 que tú tienes aquí, ¿sí me escuchan, no? Sí, ahorita sí. Ya, estos 113 que tú tienes aquí, si ya le pasas 1000 de cloruro porque le estás estabilizando su presión, ya no va a ser, ya después de esos 1000 ya no va a tener 113, pues, Obvio. ¿no es cierto? Entonces, Ujú. tienes que sumar todo lo que le pasas, ¿ya? Insisto, el sodio de la infusión lo determinan ustedes. ¿En base a qué? En base al contexto del paciente. ¿Ok? ¿Alguna duda? Yo tengo una pregunta. En el caso de, por ejemplo, para manejar las hiponatremias, ¿no podríamos basarnos, por ejemplo, en el uso de una solución al 3%, al 2%, al 1.5, al 0.9, que es más práctico para el manejo? O sea, claro, dependiendo del contexto, como usted dice, del paciente, si es hiposmolar, hipovolémica. Obviamente no empezaríamos con 500 de solución, sino necesitaríamos más líquido, más concentración. Ujú. Así es, claro. O sea, tú puedes, mira, si tú tienes ya la solución, bueno, primero que debemos trabajar con lo que tenemos, obviamente, ¿no? Si a esto le quieres poner tú una solución más concentrada, simplemente quizás esa solución más concentrada no te va a subir 3.5, te va a subir quizás 4, 5. Y obviamente el tiempo en el que vas a usar ya no va a ser 10.5, sino te va a cambiar también. ¿Sí? Entonces, si tú quieres acelerar esto, puedes hacer una solución más concentrada. Es más, tú puedes hacer una solución que quizás para términos de este ejemplo no necesitabas 2 cargas, sino que con una sola carga ya le subiste de 113 a 120, obviamente pasándole en el tiempo correspondiente, ¿no? En el tiempo prudencial. Como les Tomando en digo, cuenta las insisto, metas, el sí. sodio, el sodio, exacto. O sea, aquí lo importante es cumplir, no es la concentración, doctores, es el tiempo lo que determina. Tú Así le es. puedes hacer, sí, no es la concentración, no. Como te digo, tú le puedes subir de 113 a 120 de una, con una solución bien concentrada, pero es el tiempo el que determina si ese si tú estás cometiendo o no una iatrogenia, ¿sí? No es la concentración. Yo les puse este momento esos 500,4 porque fue mi propuesta. Quizás tu propuesta pudo haber sido, no, yo tengo a la mano una solución al 3%. Tengo
500 ml de solución al 3%, pues perfecto, felicitaciones, tienes esa solución. O si no, yo la preparo, ¿sí? 500 con 5 ampollas, porque ya habíamos visto que más o menos a los 1000, para sacar una al 3% necesito 1000 con 10 ampollas, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, tú dices, le voy a poner en 500 5 ampollas y ya tengo más o menos un equivalente. Entonces, tú determinas eso, no es la concentración, no importa la concentración. Obviamente que sí, en términos de la vía de administración, no va a ser lo mismo pasarle una concentración hipertónica por una vía periférica que pasarle una isotónica, ¿no? Eso también hay que considerar, ¿sí? Porque obviamente habrá concentraciones de electrolitos que lo ideal sería utilizar una vía central para, obviamente, administrar estas concentraciones, ¿sí? Pero para términos, Ok. para términos del ejemplo, ¿sí? Miren, entonces aquí tú vas a proponer este sodio de la infusión, tú. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Alguna Sí. otra duda al respecto? No sé si podríamos hacer otro ejemplo también. Ujú. Doctor, muchas veces Ustedes sí. acá, Ustedes por no ejemplo, pueden compartir pantalla, ¿no es cierto? no, ¿O sí pueden? desconozco. ¿Tienen habilitada la opción de compartir pantalla o no? No. No. Bueno, no hay problema. A ver, vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. No podemos tomar el ejemplo del compañero, del paciente hipotenso, para Ok, a ver, el volumen y también compensar Ok, a la vez. Doctor, pongan el caso ustedes. A ver, díctenme en el caso. le pongo yo el caso, doctor. Un paciente A de ver, 45 años de edad, sin ujú, antecedentes patológicos personales, ujú, y que ingresa por un cuadro de pancreatitis aguda. ya. ¿Ok? Ah, Y el paciente al momento con una presión arterial de 90-60, frecuencia cardíaca ujú, de 100 y frecuencia respiratoria de 20. respiratoria de 20. Y por ahí, bueno, ya tiene el catéter venoso central y pongámosle que tiene más Ya, 5. ahora yo aquí te voy a hacer una pregunta yo. ¿Cuánto tiene de triglicéridos este paciente? Ujú. Triglicéridos, ahí podríamos dejarle en 150, pongámosle. Ya, o sea, esta no fue la causa. Te pregunto esto No, porque puedes estar frente a una pseudohiponatremia y que una la glucosa, hipertrigliceridemia severa dejémosla en sea la causa 90. de la pancreatitis. Claro, y la ¿Cuánto glucosa la glucosa? en 100. Glucosa en 100. Y Ya. la ¿Cuánto urea en tiene 50. de sodio? Y el sodio le ¿Cuánto podemos dar en tiene? este momento en un 120. Ya, listo. ¿Cuánto pesa el paciente? Pongámosle 85 kilos. Ok. Hombre, mujer. Sí, varón. Listo. ¿Algo más? No, creo que con eso es suficiente. Es que mi Proteínas. pregunta va porque, por ejemplo, Ujú. cuando manejamos estos casos, muchas veces nosotros no nos centramos tanto en la reposición inmediata del sodio, sino que conforme vamos administrando volumen, pequeñas administraciones de sodio a la larga nos terminan elevando el valor total. Porque lo importante aquí, entre la vida, pues, ¿qué lo va a matar? ¿La hipotensión por la deshidratación o el sodio verdaderamente? O sea, nos centramos en primera causa, la deshidratación. Sino que aquí me queda un poco saber cómo afinar un poco más esto. Ya. Ahora, una situación. Te va a matar la pancreatitis si es severa, obviamente, pero si tienes un sodio de 110, también te va a matar, Claro, también te va a matar Claro. ese sodio. por eso lo ¿Sí? pusimos en 50, claro. Entonces tú no puedes esperar a que el paciente se hidrate o se suba el sodio, digamos, a expensas de lo que le hidratemos o de la No, pero durante la medicación, o sea, hidratación se ¿no es agregan cierto? ampollas de sodio, pero no en Sí, gran sí, cantidad.
No sé si Así es, o sea, por eso te digo, o sea, aquí es importante establecer la prioridad que tienes. En este caso, con este ejemplo que tú me estás dando, el sodio para mí no es una prioridad este momento, porque está en 120. Y sea como sea, es un valor seguro. Entonces, quizás pueda esperar. Ahora, al no ser una prioridad, bueno, sí, obviamente tienes que preocuparte de los otros parámetros. Claro. Es lógico, tienes que hidratar a este paciente, pero si yo tuviera, te voy a poner un ejemplo, que si yo tuviera un sodio de 110 y tengo también esto, obviamente necesito elevar esa presión arterial primero, sí, pero también se convierte en una prioridad empezar a subir este sodio con cargas, ¿sí? Claro. Porque obviamente habíamos visto que el sodio o la hiponatremia sostenida, ¿a qué te llevaba? Edema cerebral. ¿Recuerdan las células? Una hiponatremia sostenida, una hiponatremia, imagínate, le dejas así al paciente mucho tiempo, una hiponatremia sostenida conlleva ¿a qué? Osmosis, no se olviden. Una deshidratación. Ok, no deshidratación, edema. Sí, edema, sí. Esta es la imagen de una hiponatremia. Entonces, imagínate a tu paciente dejarle así mucho tiempo, ¿sí? Esto por ósmosis del líquido está constantemente entrando. La consecuencia es esto. Esto a nivel cerebral es edema cerebral. Eso es aumento de la, es más que eso, es aumento de la presión intracraneal, ¿sí? Tú tienes un edema cerebral, tienes hipertensión intracraneal y producto de esta hipertensión intracraneal puede haber una herniación subfalcina o transtentorial. ¿Y eso te lleva o no te lleva a la muerte? Sí. Claro. Obvio. Entonces, también una hiponatremia sostenida también te puede matar, ¿sí? Entonces, por eso te decía, debes de establecer si es o no una prioridad en ese momento la compensación de sodio, porque tampoco es que le puedes dejar ahí que se esté compensando con hidrataciones, pero una cosa es hidratarle y otra cosa es enfocarte realmente en una compensación del sodio, ¿cierto? Porque no va a ser lo mismo ponerle por ahí una o dos ampollitas que realmente dedicarte a compensar el sodio. ¿Sí estamos claros? Ok, entonces, en este paciente, espérate un segundo. En este paciente vamos a resolver este caso. Que no se me borra. Ok, en este paciente tienes una presión, el paciente no tiene antecedentes patológicos de nada, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me dictó el caso? Vamos a irlo resolviendo. Dame la presión arterial media de este paciente. 120. ¿Cómo calculo la presión arterial media? 2 diastólicas más una sistólica dividida por 3. 2 diastólicas más una sistólica dividido para 3, presión arterial. 70 milímetros de mercurio. ¿Puedo decir que este paciente está hipotenso o no? Borderline. O sea, 70 es aceptable. El 70, tu presión arterial media, obviamente en pacientes que no tienen antecedentes de hipertensión, porque una cosa es que tenga antecedentes de hipertensión y otra que no. En este es un paciente normotenso, esa presión puede ser aceptable como válida. Ajá. ¿Sí? Entonces, realmente no seamos un poco dramáticos, porque lo que tú querías demostrar, o más bien más o menos darnos, era que estaba hipotenso. Entonces, reanémosle al hipotenso. Pongamos un poco más complejo. No de 90 a 60.
Hola. Vamos a poner una presión 80-50. La media de esto, 80, 50, 100, vamos a ponerle una presión de 80-50. La media de esto, 60. 3. ¿cuánto? 60 milímetros de mercurio. 60 milímetros de mercurio. Bueno, de una u otra forma, si hay intensivistas en la clase, obviamente, sí, los líquidos, bueno, es controversial la forma de cómo reanimes o no con cristaloides a los pacientes actualmente. Antes sí le metías a toda hipotensión, le metías líquidos. ¿Sí me están escuchando? Sí, Ya. Sí, sí. Te decía que antes a toda hipotensión le metías líquidos porque potencialmente asumías que todo el mundo somos o eran respondedores a líquido. Pero resulta que cuando ya le tenías a ese paciente con 1000, con 2000 esmiloides adentro, esa presión no se levantaba y más bien ese exceso de líquido te complicaba el pronóstico del paciente. La científica sí, entendiendo para que el paciente si es a los líquidos, ¿sí? Necesitaría saber si es respondedor o no, para saber si realmente vale la pena que le metas cristaloides, ¿ok? En este contexto también, entre reanimar con cristaloides y coloides, los coloides pasaron a la historia hace mucho tiempo, ¿sí? Tú tienes que reanimar con cristaloides. Hay evidencia científica y revisiones sistemáticas en Cochrane, sobre todo, que te corroboran esta situación. Los cristaloides son superiores a los coloides. La meta o la presión arterial media meta en el caso es mayor o igual de 65 milímetros de mercurio, que tienes que restablecerle a esos valores en un paciente que es normotenso. No es lo mismo a un normo que a un hipertenso, ¿sí? Perfecto, entonces, de una u otra forma este paciente vamos a asumir que es respondedor. Le vamos a pasar un bolito de 20, algunos hablan de 30, ¿sí? De 20 a 30 ml por kilo de peso. ¿Sí? Este paciente pesa 85. Vamos, 85 por 20, ¿cuánto te da? 700. 1700. ¿Cuánto? 1700. 1700 ml de líquido, ¿sí? Obviamente no vas a pasar, aquí viene otra acotación. Tú puedes fraccionar estas cantidades y pasarle bolos, digamos, fraccionados de 300, 500 ml, ¿sí? E ir evaluando la presión arterial media, ¿ok? Entonces tú le vas metiendo líquido, supongamos, para términos del ejemplo, supongamos que con 1000 se recuperó el paciente, ¿sí? Pero miren, asumiendo que es un paciente respondedor a líquidos, ¿sí? Y vamos a asumir que con 1000 de cloruro tú ya recuperaste presiones y ahora la presión arterial media de tu paciente está en 75 milímetros de mercurio. O sea, lo reanimaste. Claro, perfecto. ¿Sí? Ok, entonces tienes 1000 adentro y tienes un sodio de 120. Entonces tu pregunta aquí es, a ver, los 1000, ¿realmente cuánto de sodio me habrá subido en mi paciente? ¿No es cierto? Esa es una primera pregunta que nos planteamos. Generalmente 1000 no Entonces, sube más de 0.5 o 1. vamos a hacer el ejemplo porque estamos obviamente en una clase y para términos didácticos vamos a aplicar la fórmula de Adroguema-Díaz para estos 1000. El sodio de la infusión en este caso sería los 1000. Perdón, sería 154. los 154. Porque en 1000 hay 154 mil equivalentes de sodio. Entonces el sodio de la infusión van a ser los 1000. Menos el sodio del paciente 120. dividido para agua corporal total, que es el peso en kilos, por un coeficiente, que en este caso es hombre joven, por 0.6 más 1. ¿Sí? Todos están siguiendo la fórmula, ¿no? 22. Listo. 52. ¿Cuánto te da? 1.6. 52, ¿qué? ¿Cuánto te dio? 1.6. Ya, me dio 1.6. Quiere decir que con los 1000 que yo le pasé a mi paciente,
¿sí? Con estos 1000, yo le logré subir, bueno, sin querer, ¿no? Porque a la final yo lo que estaba haciendo era reanimando, ni siquiera me ponía todavía a compensar. Pero todo suma, todo suma. Entonces, quiere decir que con esos 1000 yo le subí 1.6 mil equivalentes de sodio. Doctor, Ya ahí, le recuperé, sí, ahí es espérate un cuando yo ratito, déjame terminar la idea un ratito ya. Entonces, ya tengo acá que ya lo reanimé, ¿sí? Entonces, ahora ya mi paciente no va a tener 120, sino va a tener, en teoría, 121.6, ¿no es cierto? Pero yo ya tengo paciente. ¿Sí está claro? Ya tengo paciente. Ya, ahora como ya tengo paciente, ahora sí voy a compensar el sodio, pero partiendo ¿de qué? De este 121.6. Ya no parto, pues, ya de este de acá. ¿Sí estamos? Ahora es como que recién empezar a hacer mi ejercicio de compensación en base a este valor. ¿Ok? Sí, ahora sí, algo me iban a preguntar. Sí, yo le iba a preguntar, doctor, tal vez no se entendió, no me iba a entender mucho lo que yo quería explicarle. Por ejemplo, ahí con 1 litro ya subió 1.6. Entonces, generalmente, después de eso, se pasa al mantenimiento para volumen. Generalmente en estos casos y sin estos antecedentes se deja a 1000 cc cada 8 horas. Entonces, si ya quedamos que 1 litro subió 1.6, si yo le dejo 1000 cada 8 horas, subirá 4.8 más. Es decir, en 24 horas subirá Más o menos. 6.4. Eso es lo que yo quiero Ajá. saber. O sea, aparte de ese volumen La velocidad. y está subiendo, tengo que preparar otra fórmula de infusión o ya no, porque al final, a lo largo del día, en 24 horas, con los 4 litros que se le pasarían en total, Sí, subiría 6.4 mil equivalentes. Sí, si tú ya estás en fase de compensación, perdón, en fase de mantenimiento, quiere decir que ya no es una prioridad y puedes hacerlo en 24 horas. Ah, ya, ¿Sí? esa era mi duda, Ya. es lo que no quise Ok, entender. entonces, si tú ya estás en un valor seguro, relájate, que tienes el tiempo para seguir compensando eso en 24 horas con lo que le vayas pasando. ¿Sí? Perfecto. Ya, no es lo mismo que estar en la etapa aguda. En la etapa aguda, primero, o sea, si no corriges esa etapa aguda, el paciente se te va a morir. Claro. ¿Sí? Por una hiponatremia sostenida y por las manifestaciones neurológicas. Doctor, pero si valor seguro me dice más de 120, todavía sigue siendo severa y todavía el paciente tiene síntomas. Sí, perfecto. Con un paciente con 122 todavía le va a doler la cabeza, todavía va a estar parestésico, todavía, perfecto, pero ya no tienes manifestaciones neurológicas que amenazan la vida. A eso se refiere. ¿Sí me entienden? ¿No? Sí, no, sí lo Entonces, entendí. Gracias. sí, decir que es un valor seguro quiere decir que es un valor en el cual ya quizás el paciente no amenace la vida o no ponga en riesgo la vida del paciente por las manifestaciones neurológicas. ¿Sí? Todavía está hiponatrémico, todavía va a tener otros síntomas, pero ya esos ya son secundarios. ¿Estamos? Por lo general, la hiponatremia hipovolémica la corriges con volumen, ¿no es cierto? Le das volumen, después le haces una compensación formal, por llamarlo así. En la euvolémica también haces esto. En la hipervolémica también podrías, pero ojo, no te olvides que también hay una estrategia que se llama restricción de agua, ¿sí? Si tú restringes líquidos, entonces el sodio también se eleva, ¿ya? Y eso sobre todo pasa porque van a encontrar literatura que en la hiponatremia hipervolémica, aquí es clave la restricción de agua antes que pasarle infusiones de sodio. De que puedes hacerlo, sí puedes, ¿sí? Pero aquí aquí una de las intervenciones que prima es restringir los líquidos, ¿sí? Esa simple restricción de líquidos también va a concentrar más sodio y por ende lo eleva. ¿Ok?
Dudas, doctores. ¿Qué más? Y claro, Doc, en este paciente, no te olvides, una vez que has compensado, no te olvides de establecer la causa, ¿sí? Quizás por el contexto del paciente estuvo con vómito, ¿no es cierto? Por su pancreatitis, vomitó tanto que realmente hizo una hiponatremia hipovolémica. Entonces, aquí quizás ya al solventar su pancreatitis, al solventar ya sus vómitos, ya estoy corrigiendo la causa. No te olvides nunca de establecer la causa, nunca. Si tú en un paciente con hiponatremia le compensas la hiponatremia y no has establecido la causa, no te sientas tranquilo, no te puedes ir a dormir tranquilo, porque ese paciente se te va a volver a descompensar. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra duda? Doc, yo tengo una duda, buenas noches. ¿Cómo? Aplico, lo teórico está todo entendido, pero le aplico la fórmula y me sale 0.6, no sé en qué estoy fallando. ¿Me puede dar revisando? A mí también me sale lo mismo. Está mal. ¿En cuál fórmula? En la de los 1000. En la de los últimos ejercicios. Por eso, en esta de los 1000 que hicimos. Sí, O sea, a ustedes no les sale 1.6. no, nos salió a mí 0.6. A ver, 0.65. hagamos. 0.62. 0.62, ya no hay problema, es problema de calculadora nomás. ¿Ok? 54 menos. Ya no es 1.6, sino esto es importante, sí. Aquí juegan muy bien, juegan mucho las matemáticas, las calculadoras que estemos usando. Entonces, no es 1.6, sino es 0.6. Así es. Y es que Sí, 150, 0.62. Sí. ¿Ya? porque Sí, 154, 0.62, entonces ya no sería 120, sino sería 120.62. ¿Ok? Pero la lógica del ejercicio se mantiene, ¿no? Doctor, ¿podemos continuar ese mismo ejercicio y dejar con dosis de mantenimiento? Ya. Por Sí, ejemplo, en tú quieres, en este caso, si tú te das cuenta aquí, 0.62 es muy poquito, ¿no es cierto? Que si le estás pasando, como tú dices, cada 8 horas, 0.62 por 3, o 1.8 sea, tú nada le más. vas a dar, sí, claro, le estás dando 1.8 prácticamente en 24 horas. Exacto. Obviamente estamos en el contexto de un paciente con pancreatitis, perfecto, necesitas una hidratación onerosa, quizás por ese contexto se justifique mantenerle todavía con eso, ¿sí? Pero 1.8 y no es que se va a quedar eternamente hospitalizado ese paciente, imagínate 1.8, ¿no es cierto? O sea, cómo llego yo a 135? Eso quizás en 15 días, ¿ya? Entonces, ahí tú los primeros días, mientras ese paciente está en NPO, quizás puedas utilizar esa hidratación porque está en NPO. Pero asumiendo que ya el paciente ya está comiendo y tú le vas bajando la hidratación, entonces ya obviamente vas utilizando ya otro esquema de compensación, ¿no es cierto? Vamos a utilizar, es un paciente joven que no tiene mayores comorbilidades. Vamos a utilizar una propuesta, le vamos a poner en 1000 de cloruro. Vamos a ponerle 4 ampollas de sodio. ¿Ok? En 1000 hay 154 y en 4 ampollas, ¿cuánto había? 24 por 136. 4, 136. 136. Esto en total, ¿cuánto tengo acá? 290. 290. Sí. Ya. Perdón, 290. Sí. Listo, entonces mi sodio de la infusión es, ya aplicando la fórmula de Adroguema Díaz, ¿no? Sodio de la infusión menos el sodio del paciente dividido para agua corporal total más 1. Entonces, sodio de la infusión 290 menos el sodio del paciente, ¿cuánto tenía? 120. 120.6 menos 120.6 dividido para agua corporal total más 1.
Aquí era 85 por 0.6, 85 por 0.6, esto más 1. ¿Sí? Hagamos ese cálculo, por favor. Me sale 3.2. Tres punto dos. 3.2. 3.2. 3.2. ¿Ya? Quiere decir que a este paciente, si yo le paso 1000 con 4 ampollas, ¿sí? Yo le voy a, ya después que está comiendo, ¿no? Ojo que esto es mantenimiento ya. Sí. El sodio se va a subir 3.2. Entonces, de lo que tenía 120, esto ya le dejo en 24 horas, ¿no es cierto? O sea, esta hidratación le voy a dejar en 24 horas. En el día 1, ya el sodio va a estar no en 120, sino va a estar en 123.8, más o menos. Ujú. En el día 2 va a estar ya en 120, sigamos subiendo esto. 123.8 más 3.2. 127. Ya va a 127. estar en 127. Día 3, En 130. 130.2. 130. día 4, 133.2. Día 5, ya estamos más o menos por ahí. ¿No es cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿cuántos días has necesitado para compensar a este paciente en mantenimiento? 5 días. Con esta propuesta de hidratación, insisto, ¿no? Con esta de acá. ¿Estamos? Ya Ajá. 5 días es ya una estancia un poco ya aceptable, ¿no? Listo, ¿qué les parece? Ya ven que compensar un electrolito es un arte, ¿sí? Compensar el sodio, compensar el potasio, compensar electrolitos es un arte, ¿sí? Doc, una consulta. ¿Cuál sería mi meta diaria de mantenimiento? No tienes meta, lo que tú tienes es metas generales, ¿sí? Que Ya. si es Seguras para aguda, no pasarse. que si es aguda, no puedes pasarte de 0,5 en una primera hora o de 10 a 12 en las primeras 12 en las primeras 24 horas, perdón, o hasta 18 en las primeras 48 horas. Y si es crónica, hasta 8 en 24 horas, ¿sí? Ya. De ahí no hay, o sea, esas son las metas que debes cumplir. Si tú le quieres pasar en más tiempo, pues no hay problema. Por eso del mantenimiento lo pasamos en 24 horas, tranquilamente. Te doy una pregunta. ¿Y hasta cuántos litros podemos pasar de cloruro? ¿Hasta cuántos litros puedes pasar? Ajá. ¿En qué contexto? ¿Para Por compensar ejemplo, el sodio? ajá, porque por ejemplo, en un paciente hipertenso, la presión podemos elevar si pasamos 4 o 5 litros. Pero, por ejemplo, si es hipertenso, no le vas a dar mucha cantidad de líquido. Más bien prefieres hacerle algo más concentrado. Eso les decía, utilicen las concentraciones. Sí, igual, si supongamos tienes un paciente con insuficiencia cardíaca y te llega edematoso, ¿ya? Entonces, en ese paciente no le vas a pasar 1000 en 12 horas y otros 1000 en 24 horas, ya le estarías pasando 2000. Ese paciente te hace un edema agudo de pulmón tranquilamente. Entonces, en ese paciente necesitas más bien concentrarle o hacer una solución concentrada, ¿sí? Ya, listo. Muchas Depende del gracias. contexto de tu paciente. No Vale. puedes, dependerá del contexto de tu paciente para saber la cantidad de líquido que tú vas a usar. No es lo mismo un hipovolémico al que sí le tengo que darle líquido y también compensarle luego que en un paciente que está a un cirrótico, a un insuficiente renal. En ellos tienes que utilizar soluciones muy concentradas para alcanzar el mismo objetivo. Listo, muchas ¿Ok? gracias. Listo, ok. Ya. Doctor, buenas noches. Una consulta. ¿Aló? Sí, dígame. Sí, doctor, como usted dice, tenemos que ver todo el contexto del paciente y a esa solución que es de mantenimiento, igual tenemos que ver, por ejemplo, cuando las LICEN, las enfermeras, pasan también la medicación extra, por ejemplo, antibióticos, porque obviamente también la mayor parte de medicación se pasa con concentraciones. Exacto. Esa es una buena pregunta. Esa es Eso una buena suma. pregunta. Hay que ir sumando todo.
Todo te suma. Ahora, por eso miren, a ver, sumar, estar pendiente de todo lo que le pasan al paciente, medio complejo, ¿sí? Ajá, Por eso la recomendación es, quédate un poco, menos de la meta. digamos, exacto, quédate un poco menos de la meta, capaz de que jueguen también estas otras variables, ¿sí? O sea, si yo te digo que tú puedes pasar de 10 a 12 mil equivalentes en 24 24. horas, no le pases los 10, pues, ¿sí? O sea, quédate un poquito corto para que tengas ese margen de seguridad para estas otras cosas, ¿sí? Obviamente son pequeñas cantidades de líquido, ¿sí? Pero que a la final ya te suman, pues, ¿sí? Entonces, nunca trabajes al límite. Trabaja un poquito por debajo, ¿ya? Capaz de que jueguen también estas otras situaciones, ¿sí? Ujú. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? ¿Podemos pasar a hipernatremia ya? Sí, doc. Ok, denme un segundo nada más. Ok. Vamos ahora con la hipernatremia, ¿sí? Este ya es un poquito más rápido el análisis y sobre todo las correcciones. Vamos con la hipernatremia. El valor de sodio normal habíamos establecido, o se ha establecido que es de 135 a 145 equivalentes por litro, ¿no? Hablar de una hipernatremia, entonces, es decir que tengo un valor por encima de 145. Al igual que la hiponatremia, sí, al igual que la hiponatremia, esta también se va a clasificar en aguda y en crónica, ¿sí? En aguda, menos de 48 horas y crónica, más de 48 horas. Igual. También se clasifica de acuerdo a la severidad en leve, en moderada y en severa, ¿sí? Leve de 146 a 150, moderada de 151 a 160 y severa mayor de 160, ¿sí? Al igual que en las otras fórmulas, en los otros trastornos, las formas leves suelen ser asintomáticas, ¿sí? Asintomáticas. Son las formas moderadas o las formas severas las que me pueden dar, lógicamente, síntomas. Son estas las que se deben compensar. ¿Qué síntomas te puede dar una hipernatremia? Una hipernatremia te puede dar síntomas
desde lo que sería alteraciones, por ejemplo, renales, ¿sí? No te olvides que si hay una hipernatremia, ese paciente está hipertónico, está concentrado, ¿sí? Y eso va a generar, obviamente, un estado quizás de deshidratación en el paciente. Puede tener una elevación de la creatinina, una oliguria, una anuria. Puede haber trastornos también cerebrales, ¿sí? Deterioro del nivel de conciencia, ¿ya? Puede haber trastornos cardiovasculares también, ¿sí? Puede haber también parestesias, calambres, ¿ya? A nivel pulmonar puede haber una hiperventilación en estos pacientes, ¿sí? Es decir, vamos a tener una serie de signos y síntomas producto de un estado hiperosmolar, ¿sí? Este paciente está hiperosmolar, ¿sí? Dentro de lo que es la clasificación, les decía, se clasifica también dentro de si es aguda o crónica o también leve, moderada o severa, pero también puede clasificarse en base al volumen en una hipernatremia hipovolémica, euvolémica o hipervolémica, ¿sí? Prácticamente de la misma manera que lo hacíamos en la hiponatremia. Ahora, ¿cómo explicar una hiponatremia? La hiponatremia puede ser explicada desde una ecuación que es la ecuación de Edelman. Esta ecuación de Edelman te dice que la cantidad de sodio es igual, ¿sí? A la cantidad de sodio corporal total más el potasio, es decir, la parte de electrolitos, dividido para el agua corporal total. Cuando tú tienes que un incremento de estos por cualquier causa y una disminución de esto, entonces el resultado es una hipernatremia, ¿sí? O bien porque metes mucho sodio, o bien porque bajas mucha agua, el sodio se puede concentrar y por ende la consecuencia de esto es, lógicamente, una hipernatremia. Esta ecuación se llama la ecuación de Edelman, ¿sí? ¿Y cuáles son entonces las causas por las cuales tú puedes, obviamente, acumular, en este caso, sodio? ¿Quién me dice? Vamos tratando de establecer algunas causas. Puede ser una lesión renal, injuria Causas renal. por las cuales tú puedes subir o incrementar el sodio. Deshidratación. Bueno, puedes estar en ese contexto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras causas? Generalmente la causa más común de una hipernatremia suele ser de causas iatrogénicas. Generalmente este trastorno se presenta mucho a nivel hospitalario, ¿sí? Y claro, sobre todo en las unidades, de cuidados intensivos, ¿sí? Tú puedes tener justamente, y en hospitalización también, puedes tener justamente niveles, o más bien, debido a la complejidad de estos pacientes, ¿sí? Tú puedes tener que están con diversos medicamentos, hidrataciones. Eso a la final representa, lógicamente, un incremento en los niveles de sodio, ¿sí? La medicación mismo, muchos antibióticos, ¿sí? Muchos antibióticos tienen justamente sodio también dentro de su preparación y obviamente esto también va a sumar, ¿sí? Generalmente suele ser la causa más común. La otra, una ingesta excesiva, pero es medio complejo porque realmente comer algo con mucha sal sí te genera desagrado y a la vez que rápido se activan mecanismos hormonales que te permiten o que te disparan un reflejo que es la sed para tratar de equilibrar lógicamente esto, ¿sí?
¿Qué más? ¿Qué otra causa puedo yo tener? Obviamente Diabetes la pérdida de líquido, ¿no es cierto? Al perder líquido, no te olvides que tú puedes llegar a una hipernatremia de estas dos formas, o porque incrementas la cantidad de sodio o porque disminuyes el agua corporal total. ¿Cuándo se disminuye el agua corporal total? Cuando has perdido también líquidos, como en los vómitos, en las diarreas, ¿sí? También se pueden presentar una pérdida importante de agua corporal total, y no solo darte la hiponatremia que veíamos al inicio, sino también te puede dar una hipernatremia. También el uso de diuréticos, ¿sí? Si bien es cierto, hay diuréticos que el uso crónico por lo general te pueden provocar pérdidas de sodio, pero en una etapa aguda los diuréticos depletan tu cantidad de líquido, tu volumen vascular, y eso también puede generar una hemoconcentración y por ende también una hipernatremia. ¿Qué más? ¿Qué otras causas? Uso de bicarbonato de sodio en exceso. Sí, sí, Eso obviamente nunca todo lo hemos que visto. tenga, digamos, medicamentos en este sentido, ¿no es cierto? Bien, eso como causas principales realmente, ¿sí? Digamos, de hipernatremia, ¿no? Van a tener causas ya de tipo iatrogénico, causas farmacológicas, ¿ya? Causas hormonales, ¿ya? Causas, en este caso, bueno, ya dijimos de los medicamentos también, ¿ok? Y claro, en base a cada una de estas etiologías, tú le vas ubicando a tu hipernatremia en ya sea hipovolémica, euvolémica o hipervolémica, ¿sí? Dependiendo justamente cuál sea, en este caso, la etiología, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok, ya. Bien, entonces, ahora, ¿cómo haces tú, sí? ¿Cómo haces tú, digamos, la compensación de esta hipernatremia? ¿Cómo estableces tú la compensación? En este punto tú partes ya de una fórmula a sí mismo. ¿Con qué fórmula vamos a trabajar? Para la hipernatremia vamos a trabajar con una fórmula que se llama déficit de agua. Porque a la final a ese paciente, ¿qué le está faltando? Agua, ¿sí? Está muy concentrado. Entonces, en este punto, ¿sí? Sodio del paciente menos el sodio deseado dividido para el sodio deseado, todo esto que multiplica a agua corporal total, ¿sí? Esta es la fórmula que vamos a utilizar para las hipernatremias. Es la fórmula, les decía, del déficit de agua. Sodio del paciente menos sodio deseado dividido para sodio deseado por agua corporal total, donde agua corporal total es igual a ¿qué? Al peso en Peso del kilos paciente. por el coeficiente. Igualito que en la anterior, ¿no? Idéntico, ¿sí? Donde el coeficiente va a ser 0.6, 0.5 o 0.45 o 0.4, dependiendo, ¿no? 0.6, hombre joven, 0.5, hombre anciano o mujer joven, 0.45, mujer anciana, y 0.4, obeso. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el sodio del paciente? Aquí no hay mayor ciencia, ¿no? Es el que nos da el caso clínico. El sodio deseado, ¿cuál es el sodio deseado? Aquí hay que tener mucho cuidado, porque así mismo, si le subes muy rápido el sodio, como en la hiponatremia, la consecuencia de subirle muy rápido el sodio, ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba esa iatrogenia? La deshidratación celular. Encefalopatía pontina desmielinizante. Es una encefalopatía pontino desmielinizante, cuando le subes muy rápido.
Acá, en cambio, cuando le bajas muy rápido, ¿cuál es la iatrogenia? Edema cerebral. El edema cerebral. ¿Sí? Entonces, la consecuencia de subirle muy rápido el sodio se llama encefalopatía continua desmielinizante, y la consecuencia de bajarle muy rápido el sodio es el edema cerebral. Y si hay edema cerebral, tenemos hipertensión intracraneal y lo que de eso deriva. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, así como había metas en la hiponatremia para subirle el sodio, ahora para bajarle también hay metas. ¿Cuáles son estas? Las mismas, doctores. Las mismas, sino en el sentido contrario. ¿Sí? Es decir, no puedes bajar más allá de hasta 0,5 mil equivalentes en 1 hora, o hasta 10 a 12 mil equivalentes en 24 horas, o hasta 18 mil equivalentes en 48 horas si es aguda. Y si es crónica, no puedes bajar más allá de 8 mil equivalentes en 24 horas. ¿Sí? En cambio, en la hiponatremia no puedes subir más allá de eso. ¿Estamos? Okay. ¿Alguna duda hasta ahí? Está claro. Ya, ok. Listo. Entonces, vamos a aplicar un ejemplo, ¿no? Pongamos la fórmula del déficit de agua es sodio del paciente menos el sodio deseado dividido para el sodio deseado, todo eso que multiplica agua corporal total. Bien, vamos a poner un ejemplo, un paciente de 50 años, ¿sí? Con un peso de 60 kilos, paciente femenina, 60 kilos, sin antecedentes clínicos de importancia. Es un paciente que está hospitalizado en la terapia intensiva por un traumatismo cráneoencefálico, ¿ya? ¿Qué más necesito acá? Y tiene un sodio de 160, bien, 163, ¿ya? Qué sé yo, seguramente por ese traumatismo cráneoencefálico, hay hipertensión intracraneal, le están poniendo manitol, eso le subió el sodio, etcétera, etcétera, y entonces tenemos más o menos un escenario de esta naturaleza, ¿sí? Apliquemos entonces la fórmula del déficit de agua. Sodio del paciente 163 menos el sodio deseado. Pongamos que esto es un cuadro agudo, que prácticamente hace 48 horas él no tenía este sodio, ¿sí? Lo tiene recientemente, ¿ya? ¿Cuál es el sodio deseado? ¿Cuál creen que sería el sodio deseado para este paciente? Dicen 140, pero ese es el valor, ¿o no? Ya, ya. Aquí esto es importante y gracias por tu respuesta. Muchos libros te ponen sodio deseado, te ponen 140, ¿no es cierto? Es más, ya te ponen en la fórmula. Y tú vas a leer libros que te ponen ahí 140. Ese es un error tremendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya te están direccionando a que ese tiene que ser 140 y y debe ser el contexto de cada paciente. Imagínate, este paciente tiene 163. 163. Si en 24 horas, ¿cuáles eran mis metas? Yo en 24 horas puedo bajar, si es aguda, ¿cuánto? De 10 a 12. De 10 a 12. Por ende, mi sodio deseado, ¿cuánto debería ser? 153. 153. ¿Sí está claro? ¿Ya? Porque si yo le pongo 140, imagínate, me estoy bajando prácticamente, ¿cuánto? 20. Claro. 50, 60. ¿Sí? Me estoy bajando 23. O sea, estoy haciendo un bajón terrible. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso. El sodio deseado lo pones tú en base al sodio del paciente, dividido para 153, y esto que multiplica, en este caso, agua corporal total
Pongamos el peso es 60 por, es una mujer joven, 0.5. ¿Sí? Hagamos ese cálculo. Si está claro esto, ¿por qué 153? Solo le resté del 163 la meta. Unos 10. Supongamos que aquí yo tenía 155. El sodio deseado, ¿cuál iba a ser? 145. 45. ¿Sí? ¿Por qué le bajo 10? Porque la meta me dice que no puedo bajar más de 10 en 24 horas. Y siempre tengo que trabajar aquí para el déficit de agua para 24 horas, siempre. ¿Ya? ¿Cuánto me sale esto? 1.9. No sé si... 1.95. A ver, hagamos. 1.9. Hagan. 1.9. Ya. Mientras los otros corroboran este dato. 1.9, ¿qué? Litros. Litros. Porque la fórmula es de déficit de agua. O sea, ¿cuánto de agua le está faltando a mi paciente para yo llevarle a qué? A un sodio de 153. 153. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo a mi paciente le falta 1.9 litros de agua libre, a mi paciente le falta 1.9 litros de agua libre para yo llevarle a un sodio de 153. ¿Sí? Y aún así todavía está alto, pero ya después de eso tendré que hacer otra vez el cálculo para saber a sí mismo cuánto le falta. ¿Sí? Entonces, 1.9 litros. ¿Ya? ¿Esto en cuánto tiene que ser pasado? Les decía, en 24 horas. 24 horas. Esto tengo que pasar en 24 horas. Siempre la fórmula del déficit de agua me da la cantidad de agua que falta en 24 horas. Ok. ¿Sí? De agua libre. Ahora, ¿cómo yo le meto agua libre a mi paciente? ¿Sí? Entonces vienen los insumos que yo tengo para compensar una hipernatremia, perdón. Agua libre, tengo agua común y corriente, tengo la tesalia, ¿sí? O la dasani, la que vos quieras, pero es agua. Obviamente el agua no le vas a mandar en las venas, ¿sí? Entonces tú tienes una opción que es agua que le puedes dar, si el paciente tiene habilitada la vía oral, le das vía oral, ¿sí? O de pronto el paciente no tiene habilitada la vía oral, tiene una sonda nasogástrica, le mandas por la sonda nasogástrica. Obviamente no le vas a mandar de golpe los 1.9 litros, ¿no? Esto puedes fraccionarle en 24 horas. Entonces, qué sé yo, le vas a dar 500 cada 6, se me ocurre. ¿Sí? Entonces, tú le vas fraccionando, ¿ok? En el caso de que utilices una sonda nasogástrica o simplemente por la vía oral. O sea, la idea es que tiene que entrar a ese cuerpo humano 1.9 litros en 24 horas. ¿Sí? No de golpe, nadie te bebe 2 litros de agua ese ratito, ¿no es cierto? Entonces, tienes 24 horas para administrarle. ¿Ok? Ahora, agua libre puede ser una opción. Otra forma que tienes es utilizar el agua ya no por vía oral, ¿sí? Sino ahora ya algo intravenoso. Y ahí tú tienes la dextrosa al 5% en agua. 1000 ml. ¿Esto qué tiene? Esto solamente tiene 50 gramos de glucosa y 1000 de agua. La glucosa, obviamente, por acción de la activación del páncreas a sus células beta de Langerhans, se libera insulina y esa insulina, esa glucosa, simplemente coge y la guarda en la célula en forma de glucógeno y se acabó. ¿Y qué es lo que te queda? Agua. ¿Sí? Entonces, en este paciente, si yo quisiera dejarle algo intravenoso, le podría dejar dextrosa al 5% en agua, 1000 ml, pasar IV a 80 ml hora, ¿no es cierto? O sea, 2 litros en 24 horas. 40 ml hora es 1000 en 24. Claro. 80 ml hora es 2 litros en 24 horas. ¿Sí? ¿Sí estamos claros?
Y así tú, obviamente, después de las 24 horas le pides laboratorio central. Si bien es cierto, estas fórmulas te ayudan a una aproximación, pero debes pedir por laboratorio central. Y sobre eso, vuelves a plantear nuevamente la fórmula para 24 horas para ver cuánto a sí mismo le falta, cuántos litros le falta, hasta que llegues ya a un valor normal en los siguientes días. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, está bien. Ok, listo. Bueno, en la próxima clase vamos a terminar. Bueno, la fórmula que se utiliza es esta que les mencionaba, ¿no? Sin embargo, les cuento que a través de la fórmula de Adroguema Díaz, también puedo, mejor dicho, esa fórmula también me puede servir para la hipernatremia, ¿sí? Ahí les dejo de consulta cómo la fórmula de Adroguema Díaz me podría ayudar para compensar una hipernatremia, ¿sí? Entonces, pilas con eso, van a hacer esa consulta. Hemos de hacer también algunos ejercicios en la próxima y hemos de dejar ya avanzando o hemos de avanzar ya con el siguiente trastorno de los electrolitos, que es la hipo y la hipercalemia. En electrolitos me interesa en ustedes que sepan bien hiponatremia, hipernatremia, hiperpotasemia y la hipocalcemia. Esos electrolitos me interesa que ustedes sepan y bien, ¿sí? Y después, claro, vamos desarrollando ya los otros temas. ¿Ok? ¿Ustedes estuvieron en el webinar de gasometría? No, No estuvieron en el No. webinar de gasometría. yo no estuve. Bueno, en todo caso, sería bueno repetir esa clase porque gasometría también es algo que ustedes deben conocer. Sí, por favor. Ya, si logramos saber muy bien gasometría, electrolitos, algo de infarto agudo del miocardio, claro, con algunos parámetros electrocardiográficos, bueno, cosas que les va a servir realmente para su práctica profesional, estaríamos perfectos, ¿ok? Nos vamos a quedar ahí por el día de hoy, vamos a continuar la próxima clase, ¿no? Si no hay dudas por el momento, que tengan buena noche. Buenas noches, gracias. Gracias, doctor, por la Hasta clase. luego, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, Doc, buenas noches.